Más o menos para diciembre el año antepasado yo estaba más gruesito de lo que estoy ahora y le dije a mi esposa, debo practicar algún deporte si quiero mantener una buena salud, así que, ¿qué deporte practico? Y después de mucho análisis me fui para la tienda deportiva, me compré unos buenos guayos, unas buenas medias, una buena pantaloneta y dije, una de las metas este año va a ser practicar fútbol. Y efectivamente empecé a practicar fútbol, pero adivinen qué pasó a la segunda sesión, al segundo partido que tenía. Efectivamente, debido a mi condición física, mi rodilla, mis meniscos quedaron en una jugada. Fui al médico, el dictamen, los meniscos se rompieron. Ahí quedó mi carrera deportiva. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que con el tiempo la rodilla, me empezaron a doler los músculos de la rodilla. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque los músculos tuvieron que empezar a hacer el trabajo que no estaban haciendo los meniscos, que es sostener la pierna, sostener el cuerpo, sostener la rodilla. Y me empezaron a doler y se empezaron a lastimar porque cumplieron una función, entraron a suplir una función de otro miembro que no estaba haciendo bien. ¿Y a qué voy con esto, hermanos? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sabía usted? Y usted es parte del cuerpo de Cristo y que usted es miembro de ese cuerpo y que como miembro usted cumple una función en el cuerpo. Pero ¿sabe qué pasa cuando alguien no cumple esa función? Cuando algún miembro no cumple la función que debería cumplir, pues otro miembro tiene que venir, cumplir esa función y entonces tenemos una comunidad de más o menos 1000 personas, pero que el 20-30% son los que están sirviendo, los otros no, y son miembros entonces que tienen más trabajo de lo que tal vez en muchas ocasiones deberían tener. Por eso mi invitación en esta mañana a cada uno de ustedes es que sea un buen administrador de sus dones, para que de esa forma pueda cumplir la función como miembro en el cuerpo de Cristo. Y quiero invitarles a que leamos juntos Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Y vamos a leerlos todos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje nos enseña por lo menos 5 cosas que quiero compartir con ustedes, para que usted sea un buen administrador de sus dones. La primera, vayamos al principio del pasaje, dice, cada uno según ¿qué? El don que ha recibido. Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer es reconocer que hemos recibido los dones. Cada uno, miren lo interesante, no dice a los que recibieron, o si dice a los que recibieron dones, ministrelos. No, ¿cierto? Dice cada uno. Eso significa que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, por lo menos ha recibido un don de parte del Señor. Según el don, ¿ustedes saben qué significa don? La palabra don significa regalo. Y es que es un regalo de Dios para usted, pero para el beneficio de los demás. Pero ¿qué nos dice ahí? Que hemos ¿qué? Ese don, ¿lo hemos qué? Recibido. Y es que debemos reconocer que esos dones que el Señor nos ha dado no son nuestra capacidad, no vienen con nosotros, por así decirlo, no es de nuestra naturaleza, sino que Él nos los ha dado. ¿Y qué dones tenemos?
vamos a recordar algunos dones que los vemos en la escuela de dones, que por cierto, la escuela de dones empieza este 24 de julio, entonces les animo a que se inscriban. Miremos algunos listados de dones. Tenemos los dones espirituales, los ministeriales y los operacionales. El pasaje que nos habla de los dones espirituales, 1 Corintios 12:7. Por favor, síganme en la lectura y ayúdenme a identificar los dones que nombra ahí el apóstol Pablo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para el bien de todos. A uno es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace ¿cuántos? Uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién decide cómo repartir los dones? ¿Es por lo que yo quiera? ¿O quién decide? El Señor, el Espíritu Santo, decide cómo repartir como Él quiera. Vayamos a los dones ministeriales. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y vuelvo a resaltar, ¿quién los constituyó? Yo me puedo nombrar pastor, yo puedo decir, se me ocurre que voy a ser pastor, o se me ocurre que voy a ser, no, Él, el Señor, es el que constituye. Vamos con los dones operacionales en Romanos 12, ayúdenme a identificarlos ahí. Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, ¿en qué? En servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con generosidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Por lo menos, hermanos, de esta lista, lo que aprendemos es que por lo menos tenemos, ¿cuántos? Uno. Pero de cierto tenemos un don. Y la pregunta es, ¿has reconocido ya qué don tienes? ¿Ya sabes qué don el Señor te ha dado? Si no lo has reconocido, yo quiero darle por lo menos 2 consejos de cómo yo hago para identificar el don o los dones que el Señor me ha dado. En primer lugar, mantenga una constante comunión con Dios. Pero en segundo lugar, involúcrese sirviendo en la comunidad. Porque hermanos, hermanas, es solo en el servicio, en la comunidad, donde voy descubriendo los dones que el Señor me ha dado, donde el Señor me confirma y los hermanos también nos afirman y nos confirman en los dones que el Señor nos ha dado. Pues quiero contarles mi experiencia. Cuando yo empecé en el Evangelio, yo me empecé a involucrar en todos los ministerios que habían. Pues igual en ese momento fue parte como de mi decisión y bueno, algunas cosas no las hice bien, pero en un momento estaba en el ministerio de alabanza, a la vez estaba con jóvenes, a la vez era maestro de niños, a la vez tenía un grupo de jóvenes en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me empecé a dar cuenta para qué sí era bueno y para qué no, en dónde tenía el don y en dónde no. Y en uno de los aspectos en los que me di cuenta fue trabajando con los niños. Yo dije, bueno, me gusta enseñar, pues empecemos a trabajar con los niños. Y me involucré en el grupo familiar y me dieron 12 niños para empezar el grupo familiar. Y empecé a trabajar con ellos y les daba la enseñanza y venía a las reuniones de los martes y algunos hermanos decían, yo tengo en la reunión 50 niños.
y yo 12. Y pasaban 6 manos y el hermano decía, ya tengo 100 niños. Y yo 11, porque ya se había ido uno. Y pasaron los años y si bien le daba la palabra a los niños, no lo hacía en la forma que debía hacerlo. Yo no tenía el dinamismo. Las canciones, mi esposa se burlaba de mí, ella era mi supervisora. Y después se burlaba de mí porque a todas las canciones le metía guitarra y le metía rock. Cualquier canción de niño. Eso la ponía a sonar como si fuera rock. Y yo que me di cuenta, yo que dije, no tengo el don para trabajar con los niños, pero me gusta enseñar. ¿Cómo empecé a identificar entonces el don? En el servicio. Y es así, hermanos, como ustedes los van a ir identificando. Involúcrese en la comunidad, empiece a servir en los grupos familiares, en los diferentes ministerios, y el Señor les irá mostrando qué dones le ha dado. Volvamos al pasaje. Entonces, para ser un buen administrador de los dones, en primer lugar, debo reconocer que los he recibido. Pero en segundo lugar, ministrándolo, ¿a quiénes? A los otros. Volvamos al pasaje, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, ¿cómo? Como buenos administradores. Aquí la palabra ministrar o ministrelo es la misma de diaconeo. ¿A qué le suena esa palabra? Diáconos, ¿cierto? ¿Y qué son los diáconos? Servidores. Y es que ministrar significa eso, significa servir, ayudar, asistir. ¿Pero a quiénes? Dice el pasaje, dice Pedro, a los otros. Y es que los dones no son para mi provecho, sino para la edificación de los otros. Por ejemplo, si yo digo que tengo el don de enseñanza, ¿será que yo tengo el don de enseñanza para enseñarme a mí mismo? No tiene sentido, sino es para enseñarlo a otros. Si yo digo que tengo el don de liderar, que es el de presidir de Romanos 12, ¿será para liderarme a mí? Sino para liderar a otros. O yo digo que tengo el don de misericordia y voy a tener misericordia de mí mismo. ¿Será que sí? No, es para los otros. Así que, hermano y hermana, ese don, ese talento que el Señor le ha dado no es para usted, es para el beneficio y la edificación de la iglesia. Y por eso sigue el pasaje y dice que debemos ser como buenos administradores. Y es que si bien Dios nos da los dones, ¿quién es el que decide si los pone a servicio o no? Yo, ¿cierto? Ahí estoy siendo un administrador, yo decido, yo administro. La palabra administrador aquí significa mayordomo. Entonces yo decido si quiero enseñar o si enseño a otros o no. Recuerden, Dios les da a ustedes, a mí los dones, pero el que decide ministrarlo o no es cada uno de nosotros. Y además de hacer una correcta administración, ¿qué debemos hacer con los dones? Debemos prepararnos, ¿cierto? Ser cada día mejores en el ejercicio de ese don. Si yo digo que tengo el don de enseñanza, entonces, ¿qué debo hacer? Empezarme a preparar, a estudiar, a prepararme para el ejercicio de mi don. Así que vuelvo a preguntarles, bueno, ya sabes, puede que tú digas, sí, yo sé, yo tengo, vea hermano, yo lidero, pero la pregunta es, ¿estás ministrándolo a los otros hermanos? ¿Estás poniendo al servicio de la comunidad tus dones? ¿O los tienes ahí guardaditos? Porque es que son tan bonitos que es mejor tenerlos ahí quieticos, guardaditos, no sea que se gasten. No, hermanos, es para ministrarlo a los demás. Volvamos al pasaje de Primera de Pedro. ¿Qué sigue diciendo? Como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Y es que en tercer lugar, para ser un buen administrador de los dones, debo aceptar la diversidad. Dice ahí el pasaje, de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa multiforme? De diferentes formas. Es decir, Dios nos da dones
pero a todos nos da dones diferentes. Nadie es igual. Por lo tanto, yo no puedo juzgar a mi hermano porque él no tiene el don que yo tengo. Y es un error que cometemos. Entonces creemos de que como la otra persona no tiene esta capacidad que yo tengo, no está sirviendo al Señor. Que porque no están enseñando, entonces no podemos juzgar a nadie. Debemos más bien reconocer que mi hermano tiene dones diferentes a los míos. Pero ¿quién le dio el don a mi hermano? El Señor. ¿Y quién me lo dio a mí? El Señor, de acuerdo a la voluntad de Él. Entonces debo reconocer esa diversidad. Pero ahí dice de la multiforme gracia de Dios. Y es que Dios nos dio los dones por gracia, gratuitamente, por nada más. No es que los merezcamos, no es que yo pueda decir, es que como yo soy así, 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 entonces el Señor me dio estos dones. No, debemos procurar entender que los dones no son premios, no son logros, sino muestras de la gracia, inmerecidos, impartidos por la voluntad de Dios para bien de la iglesia. Así que, hermano y hermana, la próxima vez que tú quieras juzgar a otro porque no tiene tus mismos dones, porque no lo hace como tú lo haces, recuerda que la gracia de Dios es como multiforme. Muy bien. En cuarto lugar, ¿qué nos sigue diciendo el pasaje? Volvamos a Primera de Pedro. Si alguno habla, hable como conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y es que para ser un buen administrador, en cuarto lugar, debo ministrar los dones a la manera de ¿quién? De Dios, no a mi manera. Dice ahí Pedro, si alguno habla, o sea, si usted tiene el don de la enseñanza, ¿cómo lo debe hacer? Conforme a la palabra de Dios. Yo no puedo hacerlo a mi manera. Los dones ya están limitados. Dios aquí nos instruyó de cómo debemos ejercer cada uno de los dones. Si bien Él es el que los da, también es el que nos dice y nos enseña cómo debemos ministrar esos dones. No a mi manera, sino a la manera de ¿quién? De Dios. Pero sigue diciendo, si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder que Dios da. Y es que no solamente basta con la capacidad, por así decirlo, que Dios da, sino que el don debe ejercerse con el poder de Dios. Sigo con el mismo ejemplo del don de la enseñanza. Yo puedo tener el don de la enseñanza y puedo prepararme muy bien y puedo hacer un buen bosquejo y puedo pararme delante de ustedes a enseñar. Pero si dependo de mi naturaleza, y no digo de mi poder porque yo no tengo poder, pero entre comillas, si dependiera de mis capacidades, la enseñanza podrá quedar muy bonita, pero no va a pasar absolutamente nada. Y es que en el ejercicio de cualquier don debemos hacerlo con el poder, con la unción que Dios da. Porque ¿quién es el que produce los resultados? El Señor. Así que, hermanos, hermanas, no dependamos de nuestras capacidades. Dependamos 100% del poder que Dios te da para ejercer esos dones. Yo cometí el error de liderar mucho tiempo en mis capacidades. ¿Y sabe qué produce eso? Cansancio, desánimo y querer decir, no quiero más, no quiero seguir. Pero he entendido que no es en mis capacidades, sino en el poder que Dios da. Y en quinto lugar, termina diciendo Pedro en el pasaje, para que en todo sea Dios ¿qué? Glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así que, en quinto lugar, para ser un buen administrador de los dones, debemos glorificar
a Dios. Y es que podemos correr el riesgo, hermanos, hermanas, de creer de que yo lo debo hacer bien para que empiecen a hablar bien entonces de Manuel. Uy, es que debo enseñar allá bien para que la gente diga, Manuel sí que enseña bien o sí que enseña mal, cualquiera de los dos, ¿cierto? Pero no es así. Yo debo saber y reconocer que toda la gloria, y si yo lo hago bien, y si ministro a los dones a mis hermanos, y si yo les edifico a ellos, toda la gloria es para el Señor, toda, absolutamente toda. No debemos buscar entonces nuestra fama, que nuestro nombre sea reconocido, allá va el que... No, ese no es el interés de un administrador, de un buen administrador de los dones, sino el interés debe ser, voy a enseñar, voy a hacer esto, voy a liderar, voy a tener misericordia y lo voy a hacer bien para glorificar al Señor, para que la gente glorifique a Dios. ¿Y por qué? Porque dice ahí, dice a Él le pertenece la gloria y el imperio. Así que cuando tú has usado, ministrado tus dones, ¿qué has buscado? ¿Tu beneficio, tu nombre, tu renombre? O más bien, glorificar al Señor. Hermanos, hermanas, ustedes tienen dones dados de parte del Señor, pero el Señor no los va a administrar por ustedes, Él se los dio. Ustedes y yo somos los que decidimos cómo administramos esos dones, si los ministramos a los demás o no, si decidimos servir a los demás o no, si nos involucramos en la comunidad. Y quiero cerrar con una invitación a aquellos de ustedes en esta mañana que digan, yo quiero saber más del tema de los dones, quiero conocer más. Para eso tenemos una escuela de formación que empieza, repito, ahorita el 24 de julio. Ahorita al final, allá al fondo va a haber una niña haciendo inscripciones y yo le motivo a que se inscriba en la escuela, a que participe en la escuela y empiece a prepararse para servir al Señor. Y si usted, hermano y hermana que nos acompaña hoy, no está involucrado por lo menos en el servicio en la comunidad en una cosa, yo le invito a que se acerque a los pastores, a los líderes del grupo familiar y le digan, yo quiero empezar a servir. Porque miren, necesidad hay mucha. Espacios donde usted pueda servir, hay todos los que quiera. Si quiere trabajar con niños, lo puede hacer. Si quiere trabajar con jóvenes, lo puede hacer. Si quiere trabajar con el adulto mayor, lo puede hacer. Si quiere visitar hospitales, enfermos, ir a la cárcel, lo puede hacer. Y así puedo seguir. Espacios para servir hay. Falta es que decidas hacerlo. Que decidas decirle, Señor, sí, reconozco, me has dado estos dones y de ahora en adelante quiero ser un buen administrador de los dones.